Buenas tardes, espero que me puedan escuchar todos. Agradezco muchísimo la invitación y una vez más lamento mucho no poder estar con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Eh, Estaré hablando esta tarde sobre las comorbilidades en personas con VIH que están en terapia antirretroviral. Soy el doctor Carlos del Río, soy profesor de medicina en la Universidad de Emory en Atlanta y soy presidente de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Estaremos hablando de las tendencias en comorbilidad y su impacto sobre la sobrevida en personas que viven con VIH, la magnitud y predictores de ganancia de peso asociadas con terapia antirretroviral, los mecanismos potenciales de la ganancia de peso y las complicaciones cardiometabólicas durante terapia antirretroviral, y la prevención y manejo de la ganancia de peso y mitigación de riesgo cardiometabólico. Pero primero, como ya se mencionó en la charla anterior, también soy miembro de la Junta de Gobierno y del Comité de Guías se llama la IAS, pero es la IAS USA, la International Antiviral Society USA, no tiene nada que ver con la IAS, donde Claudia es miembro de la Junta de Gobierno. Es una organización independiente que de hecho empezó a hacer guías ya hace muchos años, y pueden ver ustedes ahí, sí, el primer documento de guías de nosotros fue en 1996, después de que apareció la terapia antirretroviral activa. A partir de entonces se han publicado múltiples documentos, y el último documento se acaba de publicar en diciembre 1 de este año en la revista JAMA. Pueden ustedes acceder al documento de manera gratuita. Hablamos con JAMA para que esto pudieran ustedes obtener en el website de JAMA, pueden obtener el documento de manera gratuita. Y mucho de lo que estaré hablando el día de hoy es precisamente basada en las recomendaciones que ahí podrán ver. Bueno, una cosa que hemos visto es que ha habido una disminución dramática de la mortalidad en personas con VIH en atención médica. Este es un artículo publicado el año pasado en el Annals de Medicina Interna, y podemos ver cómo aquí personas adultas que iniciaron atención clínica para VIH entre 1999 y 2017, más de 82,000 personas, y pueden ver cómo con el 2000 había una gran diferencia de mortalidad entre aquellos que tenían VIH y aquellos que no tenían VIH. Pero hoy en día existe una diferencia de tan solo 5 años entre mortalidad entre una persona con VIH y la población general. Y esa diferencia de mortalidad de 5 años muy probablemente se deba incluso cuando se deba al inicio de terapia antirretroviral más temprana, pero también es a que tenemos mejores medicamentos. Ahora, si bien se ha cerrado la brecha de sobrevida, persiste una diferencia, y esa diferencia es principalmente debida a enfermedades crónicas. Podemos ver esta cohorte de Dinamarca con personas con VIH y controles de población general, como en personas con VIH, si vemos por años, los que entraron a la cohorte del 96 al 99, en gris, del 2000 al 2005 en azul, de 2006 a 2014 en verde, y finalmente los controles durante ese periodo. Y vemos cómo, si bien la probabilidad de sobrevida en personas con VIH ha ido mejorando con el paso de los años, sigue siendo inferior a la población general. Y en gran parte otra vez se debe a las comorbilidades. Podemos ver aquí el impacto de las enfermedades crónicas en personas con VIH, y vemos que para el 2030 más casi un 30% de personas con VIH tendrán 3 o más comorbilidades, un 30% 2 o más comorbilidades, y un 30% una comorbilidad. Y será muy pequeño el número de personas con VIH que no tienen comorbilidades. Comparen eso con el 2010, donde la gran mayoría de los pacientes no tenían una comorbilidad. También hemos visto cómo la incidencia de infarto del miocardio en personas con VIH ha ido en aumento. Y en este estudio lo que podemos ver es que en la población general, la incidencia de infarto del miocardio, y aquí son 3 series distintas, ha ido disminuyendo. Los números de eventos en pacientes sin VIH, eventos cardiovasculares, ha ido disminuyendo. Podemos ver ahí la tasa de infartos ha ido disminuyendo progresivamente, pero en personas con VIH esta no ha cambiado, de hecho se ha aumentado, y esa brecha, por tanto, se ha intensificado. Un aspecto que vemos es la ganancia de peso, y vemos cómo esto no es lo mismo con cada antirretroviral. Si vemos aquí la ganancia de peso, en cualquiera de los estudios al que nos fijemos, hay una mayor ganancia de peso en las personas que recibieron un inhibidor un inhibidor de la integrasa,
Es mayor que en aquellos que recibieron un IP reforzado y es aún mayor que en aquellos que recibieron un mononucleócido. Es decir, el paciente recibiendo efavirenz tiene menos ganancia de peso que aquel que está recibiendo lopinavir o darunavir, y es menor que el que está recibiendo dolutegravir, reltegravir o elvitegravir. Y esa ganancia de peso al cabo de 5 años pues es bastante significativa. Pero incluso cuando vemos los inhibidores de la integrasa, incluso entre ellos hay una diferencia importante y de hecho la mayor ganancia de peso es en aquellos que están recibiendo dolutegravir. Y esto pues obviamente tiene implicaciones porque como vimos en la plática anterior, la mayor parte de los pacientes hoy en día están iniciando dolutegravir como terapia a nivel mundial. Y este riesgo de obesidad en personas iniciando inhibidores de la integrasa o TAF, lo podemos ver en este análisis de 3 estudios en África que se presentó, François Venter lo presentó en la conferencia de Glasgow en octubre pasado, y vemos que no importa cuál sea el estudio, podemos ver de manera muy importante que aquellos que recibieron dolutegravir, además de recibir TAF, tuvieron una mucho mayor ganancia de peso. Vean particularmente en las mujeres, como la ganancia de peso es muchísimo mayor que en los hombres. En los hombres que recibieron tenofovir o que recibieron sidobudina, no hubo esa ganancia de peso como aquellos que recibieron TAF, y TAF con dolutegravir es los que tuvieron más ganancia de peso. Pero vean, esta ganancia es aún más importante en mujeres que en hombres. Entonces hay diferencia por sexo y hay diferencia también por terapia antirretroviral. Ahora, ¿por qué ocurre ganancia de peso al iniciar la terapia antirretroviral? ¿Es esto regreso a la salud o es obesidad? Sabemos que al iniciar la terapia antirretroviral y controlar la viremia se reduce la inflamación y esto reduce el efecto catabólico de la infección por VIH. Y en cuanto más rápido y mejor se controle la viremia, por ejemplo con inhibidores de la integrasa, más rápido es el retorno a un estado saludable y hay un mayor riesgo a viremia más elevada. Y sin duda alguna el ingreso calórico aumenta en cuanto el paciente se siente mejor. Entonces hay distintos factores que están contribuyendo a la obesidad que vemos hoy en día en pacientes que inician tratamiento. También vemos en este estudio primero la cohorte suiza y después de la CTG, vemos cómo la ganancia de peso después de cambiar de tenofovir a TAF o cambiar a un inhibidor de la integrasa es importante. Y podemos ver en esta cohorte suiza, cuando los pacientes todos estaban recibiendo tenofovir, cuando algunos continuaron tenofovir y otros fueron cambiados a TAF, podemos ver aquellos que cambiaron a TAF tuvieron rápidamente una ganancia de peso. E igualmente en los estudios de la ACTG, en 2 estudios donde se cambió el inhibidor de integrasa, podemos ver que rápidamente hubo un aumento en el peso de esos pacientes. Y esto también se vio en aquellos que continuaron con abacavir. Podemos ver aquí el TAF. Hubo una ganancia de peso con abacavir, pero una mayor ganancia de peso en los que cambiaron a TAF, en la cohorte suiza. Ahora, ¿qué pasa cuando cambiamos de tenofovir a TAF, pero mantenemos los otros antirretrovirales? Bueno, es interesante. Lo que podemos ver es que ocurre un aumento de peso irrespectivamente de cuál sea el otro antirretroviral que estemos utilizando. Y ese aumento de peso ocurre sin duda alguna de manera más importante con los inhibidores de la integrasa, pero se da también con otros antirretrovirales. Entonces, la ganancia de peso en el contexto de la patogénesis, de las complicaciones del VIH, hay que tomar en cuenta muchos factores. Primero es el factor del paciente. Hay factores individuales y sociales. El paciente tiene alta prevalencia de riesgos tradicionales de enfermedad cardiovascular, como es tabaquismo, como es dislipidemia, hipertensión, diabetes, obesidad. Hay factores virales, como es la continua activación del VIH, la inflamación, la activación inmune, y coinfecciones como hepatitis C y citomegalovirus. Y finalmente, pues está el impacto de los antirretrovirales. Y esto puede llevar a complicaciones como enfermedad cardiovascular, nefropatía, osteoporosis y cánceres no asociados a SIDA. Entonces, veamos los factores del paciente. Existen riesgos cardiovasculares que son mucho mayores en personas con VIH. Vemos aquí en varios estudios cómo en pacientes, como comparamos personas con VIH contra aquellos que no tienen VIH, hay una tasa más alta, no sé por qué está cambiando esto, perdón, de hipertensión, diabetes y dislipidemia. Y de hecho, el tabaquismo también es mucho más elevado. 85% de nuestros pacientes tienen historia de haber sido fumadores. Y hoy en día hay más años de vida perdida en pacientes con VIH por tabaquismo que por el VIH.
También vemos dislipidemias, hay un patrón muy característico con HDLs bajas y triglicéridos elevados. Y posiblemente en muchos pacientes este impacto de los inhibidores de proteasa. Ahora, hay una intersección de las epidemias de obesidad y VIH, sin duda alguna. A nivel mundial, la prevalencia de obesidad se ha triplicado. Y en el 2016 había cerca de 1.9 billones de adultos que tenían sobrepeso, y de esos aproximadamente 150 millones eran obesos. Y el 39% de los adultos mayores de 18 años a nivel mundial tienen sobrepeso y 13% tienen obesidad. Estos números en Estados Unidos son mucho más significativos. La prevalencia de obesidad es de casi el 40%. Y esta obesidad afecta de manera desproporcional a personas de raza negra, afroamericanos y a hispanos, que son también las dos razas o etnias más impactadas por la epidemia de VIH. Y esto pues obviamente tiene implicaciones importantes en Latinoamérica, donde la obesidad es un problema importante en toda nuestra región. Aspectos virales. Sabemos que persiste la inflamación a pesar del tratamiento antirretroviral y que la carga viral y los CD4 se asocian a un riesgo de infarto del miocardio. Porque comparados con controles sanos, hay mayor activación de células T, hay lipopolisacáridos más elevados y hay factores tisulares más elevados en pacientes con infección por VIH que no están en tratamiento, incluso en aquellos que están en tratamiento, comparados con los controles sin VIH. Y tener más de 500 copias de carga viral o una CD4 menor de 200 se asocia con un mayor riesgo de infarto del miocardio. Y ese riesgo persiste a pesar de supresión viral y reconstrucción inmunológica. Es decir, no se pierde ese riesgo importante que uno tiene al iniciar el tratamiento. Hay cambios inducidos también por la inflamación debidos a la obesidad en el tejido adiposo. Y esos cambios pues llevan a un estado de inflamación del tejido adiposo con liberación de citocinas que probablemente lleva a disfunción vascular. Y es importante que entendamos, necesitamos todavía entender bien los mecanismos y las implicaciones que esto tiene para el VIH. Y existe claramente una disfunción de los adipocitos. Y esta disfunción sea mayor probablemente en aquellos que están recibiendo inhibidores de la integrasa. En donde podemos ver los adipocitos teniendo un estado de disfunción ante la habilidad de procesar grasas. Y eso, pues esa disfunción de los adipocitos lleva a aumento de la adipogénesis, a disminución de la adiponectina, aumento de la incidencia de la insulina, y eso lleva a disfunción, a ganancia de peso y a impacto cardiometabólico. Y finalmente, pues el tratamiento, ¿no? Hay ganancia de peso y podemos ver aquí, por ejemplo, en pacientes que no tenían VIH, en que estaban recibiendo PrEP, en el estudio IPREX, cuando vemos a aquellos que estaban recibiendo tenofovir, entricitabina versus placebo, pues vemos que en los que recibieron placebo hubo una menor ganancia de peso que en aquellos que recibieron, una mayor ganancia de peso que aquellos que recibieron tenofovir, entricitabina. Y esto se debe en gran parte porque el tenofovir, en cierta manera, bloquea la ganancia de peso. Sin embargo, en aquellos, en el estudio 083 del HPTN con el cabotegravir inyectable, podemos ver que en aquellos que recibieron cabotegravir hubo mayor ganancia de peso que en aquellos que recibieron tenofovir. Y sabemos que los inhibidores de la transcriptasa se asocian a un riesgo cardiovascular, probablemente relacionados también con la ganancia de peso. Este es un resumen de una colaboración de 17 cohortes internacionales donde se vio infarto de miocardio, accidente vascular o un procedimiento cardiovascular invasivo, más de 21,000 pacientes, cerca del 50% expuestos al inhibidor de la transcriptasa, y hubo 517 eventos cardiovasculares, y la exposición a inhibidores de la integrasa se asoció a un aumento de 2.5 veces en la incidencia de eventos cardiovasculares en los primeros 6 meses después de iniciar el tratamiento. Entonces, claramente en aquellos pacientes que inician tratamiento, podemos ver con inhibidor de integrasa, podemos ver un aumento muy rápido de hasta 2.5 veces en eventos cardiovasculares. También vemos lo mismo con diabetes. En este estudio basado en una base de datos, vemos que el riesgo de diabetes e hiperglicemia en personas con VIH que inician terapia antirretroviral y un número importante de ellos lo iniciaron con Biktarvir, tuvieron casi un 1.4 veces más riesgo de diabetes después de haber iniciado los inhibidores de la integrasa, y respectivamente de cuál sea.
Y finalmente está la esteatosis hepática, con ganancia de peso luego de iniciar terapia antirretroviral. Y la exposición a TAF y a los inhibidores de integrasa se asocia a esteatosis. Podemos ver en este estudio de cohorte, en donde hubo un índice de masa corporal elevado, se asoció con esteatosis. Hubo un riesgo mucho mayor en hombres que mujeres, y el uso de tenofovir se asoció a un riesgo menor de esteatosis. Entonces, los inhibidores de la integrasa asociados a un riesgo mayor de esteatosis hepática. Y estos cambios en el índice de la masa corporal, pues conllevan resultados clínicos, ¿no? Conllevan un aumento en la incidencia de enfermedad cardiovascular, de diabetes y de la mortalidad. Entonces podemos ver un aumento importante, casi de tres veces de la mortalidad a consecuencia de ello. Entonces, otra vez, son las enfermedades cardiovasculares, son las enfermedades crónicas las que están llevando a la mortalidad de muchos de sus pacientes y no necesariamente el VIH. Entonces, ¿cómo manejamos los pacientes que tienen ganancia de peso con terapia antirretroviral? Hay suficientes estudios ya y no hay evidencia alguna que cambiar el esquema revierte la ganancia de peso. Hay medicamentos que ayudan a perder peso. Hay datos interesantes con análogos de la GLP-1 y de hecho se están llevando a cabo estudios en pacientes con VIH. Pero lo muy importante es recomendar cambios en estilo de vida, dieta, ejercicio. Y de hecho las guías de la IAS USA recomiendan consejería sobre posible ganancia de peso y riesgo cardiometabólico al iniciar el tratamiento. ¿Cómo manejamos al paciente? Bueno, es importante que le recomendemos ejercicio aeróbico de intensidad moderada y optimización de su dieta. ¿Qué es ese ejercicio aeróbico de intensidad moderada? Pues cuando menos 150 minutos de ejercicio durante 3 días de la semana, es decir, 30 minutos al día por 3 días de la semana, un poco más, 40 minutos al día por 3 días de la semana, 50 minutos al día sería una diferencia. No hay evidencia alguna de que cambiar los antirretrovirales ayuda. Y en casos de elevación de la glucosa, se recomienda usar metformina como primera opción si no hay contraindicaciones. Y se recomienda una ingesta calórica para pérdida de peso, significa de 1.200 a 1.500 calorías al día para mujeres y 1.500 a 1.800 calorías al día para hombres, logrando un déficit calórico de 500 a 750 calorías por día. Y a recordar al paciente que hay que restringir ciertos alimentos, como por ejemplo los carbohidratos. Las guías de la IAS USA recomiendan la prueba de escrutinio para diabetes y valoración de riesgo cardiovascular cada año en pacientes recibiendo esquemas con inhibidores de la integrasa. Y se recomienda que se documente el peso al iniciar y el índice de masa corporal al inicio del tratamiento y luego cada 6 meses en personas que inician tratamiento antirretroviral o que han cambiado su esquema con el fin de identificar a aquellos con ganancia excesiva de peso. Se recomienda dar al paciente consejería sobre la posibilidad de ganar peso y posibles complicaciones cardiometabólicas. Y se recomienda pruebas de escrutinio para diabetes y valoración del riesgo cardiovascular. Y otra vez se recomienda cambios de vida como es ejercicio y dieta en pacientes que tienen más del 5% de aumento en el peso corporal. Les hago notar esta publicación de la American Heart Association, donde es un muy buen artículo sobre las características, prevención y manejo del riesgo cardiovascular en personas viviendo con VIH que se publicó hace un par de años. Y finalmente, pues termino mi plática agradeciendo al doctor Roger Bedimo, al doctor Rajesh Gandhi y a la International Antiviral Society USA por haberme facilitado estas diapositivas y haberme dado los datos que hoy presenté. Muchas gracias.